Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este cuarto trimestre del año 2024, en el cual nos encontramos estudiando temas en el Evangelio de Juan. Y esta semana hemos estado en la lección número 12, la hora de la gloria, dos puntos, la cruz y la resurrección. Y este día, jueves 19 de diciembre, el título de la lección es Jesús y María. Muy sencillo. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar, los voy a invitar aquí donde nos encontramos. Reverentemente inclinemos el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias porque tú eres maravilloso, grande, Dios todopoderoso, nuestro Padre celestial, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Señor, por haber enviado a nuestro Señor Cristo Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y precisamente eso es lo que hemos estado viendo estas semanas y particularmente en esta lección nos recordamos de nuestro Señor Jesucristo crucificado, pero ahora lo estamos viendo resucitado. Y eso hace toda la diferencia porque tenemos un Salvador que es Dios y ha sido Dios desde la eternidad pasada y lo seguirá siendo hasta la eternidad futura, pero condescendió en venir a morir por cada uno de nosotros, en venir a tabernaculizar y vivir entre nosotros y mostrarnos que sí se puede vivir una vida conforme a tu santa y divina voluntad. Gracias, Señor, por ese maravilloso sacrificio. Gracias porque es nuestro Señor Jesús, Dios hecho humano, dio su vida por cada uno de nosotros y era la única manera que nosotros pudiésemos eh, tener la vida eterna y vencer la muerte eterna. Por esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, ese sacrificio propiciatorio por cada uno de nosotros. Y te rogamos que tu Santo Espíritu, el fiel consolador que nuestro Señor Jesús envió después que ascendió al cielo y continúa con su ministerio sumo sacerdotal allá, el Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra, Señor, que nos muestre las verdades que debemos encontrar en estas escrituras maravillosas y aplicarlas a nuestra vida y poder ser realmente una luz en la oscuridad de este mundo, Señor, y que todos puedan ver el carácter de nuestro Señor Jesús en cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados. Todo esto te lo imploramos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Jesús y María. Acá realmente, antes de iniciar leyendo la lectura que es correspondiente a este día, menciono lo siguiente. Jesús, la primera que llegó al sepulcro después que Jesús había sido sepultado, fue María en el primer día de la semana y todos ellos descansaron conforme al mandamiento y María fue la primera en llegar y vio ya la tumba vacía. No perdió mucho tiempo en ver qué había dentro, sino que salió corriendo a decírselo a los discípulos y luego vemos el episodio que se estudió el día miércoles, donde Juan y Pedro llegan al sepulcro, ven que todo está en orden y salen corriendo también. Eh, pero realmente María se había quedado en los entornos, muy probablemente porque ella fue la primera que llegó al discípulo, perdón, al sepulcro, y se había quedado en los entornos, y ese es el contexto en el cual empezamos leyendo. Pero, hermanos, también la lección 2000 años después de que esto fue escrito y para nuestra enseñanza fue escrito, nada de lo que está en la palabra ha sido escrito por casualidad. La enseñanza para nosotros es que María somos cada uno de nosotros, hermanos. Ella fue una mujer pecadora en un tiempo en que las mujeres realmente estaban en los escalafones más bajos de la sociedad, digamos, eran propiedad de los hombres con quienes se habían casado prácticamente. Y esta era una mujer pecadora, una mujer que comerciaba con su cuerpo, y Jesús incluso sacó de ella 7 demonios, como se menciona en los evangelios. Y realmente Jesús lo que hizo fue devolverle a esta mujer su dignidad y
a través de los siglos y por la eternidad. Esto será, digamos, una historia que se repetirá y repetirá, digamos, para nuestra enseñanza, porque Jesús no solo le devolvió su dignidad, le concedió la salvación. Y estoy segurísimo que María Magdalena estará en el cielo, y vivirá con su querido amigo acá que fue en la tierra y con su Señor y Salvador, tal y como ella lo llamó acá en estas instancias, por toda la eternidad. Habiendo dicho esto, hermanos, vamos a la lectura de este día, que es de Juan 10 del 11 al 20, pero 11 al 18, pero ahora vamos a iniciar en el 11. Leo en la versión Reina Valera de 1960, hermanos. Leo Juan 20:11. Dice: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Entonces, vemos que María fue la primera que llegó, luego los discípulos llegaron corriendo, se retiraron, y ella se ha de haber quedado en el entorno del sepulcro. Y dice, y aquí la encontramos, dice, y lloraba, llorando. María estaba presa del dolor que embargaba no solo a ella, sino a todos los discípulos, y a los discípulos tal vez más la decepción, porque ellos también, al igual que el resto de Israel, a pesar de haber andado con Jesús 3 años y medio, pensaban que Él era el que había de redimir a Israel, y esa redención no era la redención eterna que Jesús había venido a hacer por cada uno de nosotros, sino que ellos pensaban que los iba a liberar del yugo romano. Entonces, eso era lo que todos creían, y los discípulos muy probablemente también, en el fondo, eso era lo que querían. Por eso estaban pidiendo, Juan y Jacobo, que lo pusiera el uno a su derecha y al otro a su izquierda en su reino. Entonces, todos esperaban un reino terrenal, pero a María lo que le embargaba era una profunda tristeza, y por eso estaba llorando, porque Jesús, además de ser su redentor, y realmente, como digo, Él la había librado de todos sus pecados, la había perdonado, le había devuelto su dignidad. Entonces ella sentía ese, esa falta de su amigo y de su Señor. Y en esas circunstancias es que le encontramos a ella llorando afuera del sepulcro, y vamos al versículo 12. Dice: y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les digo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Eh, Acá también, tanto los discípulos, todos los discípulos, incluso encontramos en el relato que ya lo hemos visto a lo largo de estas lecciones, de los discípulos que iban camino a Emaús y Jesús se les apareció. Todos habían olvidado que Jesús les había dicho que iba a resucitar, que iba a resucitar. Él se los había anunciado y todos lo habían olvidado. Al tercer día Jesús les había dicho que Él se iba a levantar. Y acá ellos están pensando que sigue muerto, y esa creencia les nubla los ojos, y María tenía los ojos nublados. Y en esas circunstancias llegamos al versículo 14 y dice, perdón, al versículo 14. Bueno, leo desde el 13. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Versículo 14. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Nuevamente sus ojos estaban nublados por la tristeza, por la incredulidad, por las circunstancias. Y muchas veces eso nos pasa también a nosotros, hermanos. Esa es también una de las enseñanzas, de que muchas veces nuestras circunstancias son tan difíciles que nuestros ojos están nublados y no podemos ver al Señor, que está ahí con nosotros, que está sosteniéndonos, que está llevándonos con la diestra de su justicia, y que Dios está al control de todo, aunque parezca que nuestro mundo se está cayendo en pedazos. Y esa era la situación de María acá. Sus ojos estaban tan nublados por el llanto, por la tristeza, por la incredulidad, por el olvido de lo que Jesús les había dicho, que no lo reconoció.
Jesús estaba ahí, pero no lo reconoció. Y, eh, y Jesús le dice en el versículo 15, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Nuevamente la pregunta que nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros nos está preguntando en nuestras circunstancias difíciles, ¿por qué lloras? Y Jesús nos está diciendo, yo estoy al control, yo estoy aquí, no me ves. Y entonces Jesús le dijo, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y finalmente Jesús le dijo su nombre y probablemente con esa voz llena de amor que él ocupaba siempre, que se refería a María, a Marta y a Lázaro, que eran sus eh, amigos queridos de Betania. Y entonces Jesús se vuelve y le dice, María. A mí me hubiera gustado estar en ese momento para ver con qué entonación, con qué voz llena de amor, de compasión, de cariño, de ese calor humano que solo nuestro Dios puede evidenciar cuando Él estaba aquí humano, pero es ese calor divino también. Y Jesús ya había sido resucitado y estaba por ascender al cielo para presentar su sacrificio ante el Señor. Y le dice, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Finalmente María, digamos, escamas invisibles que estaban en sus ojos cayeron y lo pudo reconocer. Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Esto también, hermanos, acá hay toda una enseñanza acerca de la inmortalidad del alma, que es una enseñanza errónea, es la primera mentira que que Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Y de esa mentira es que se ha desarrollado todo un culto al espiritismo y la falsedad de que el alma es inmortal. El mismo Señor Jesús, quien es Dios, quien era Dios y que será Dios por la eternidad, cuando Él murió, no subió al cielo y Él es Dios. Y acá vivió una vida perfecta y vivió una vida sin pecado, como menciona la palabra. Si alguien tenía derecho de subir, de ir al cielo inmediatamente cuando muriera, era nuestro Señor Jesús. Pero no, Él descansó acá y hasta ahora le está diciendo, no me toques, porque voy a subir y esa fue una ascensión individual y que solo, de la cual solo María se enteró, pero ella también se le dio el encargo de ir y decirle a los discípulos que Jesús estaba ascendiendo para presentar su sacrificio maravilloso y el Padre le dijera que su sacrificio propiciatorio por toda la humanidad había sido aceptado. Entonces llegamos al final del relato en el versículo 18 que dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Hermanos, es extraordinario este relato, pero también está relacionado con lo que nos manda la lección a leer en la pregunta. Dice, lee 1 Corintios 15 del 12 al 20. Según Pablo, ¿de qué serviría nuestra fe cristiana si Cristo no hubiera resucitado? Y vamos a leer precisamente, y lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60, porque me parece que tanto el libro de Romanos como algunas de las epístolas de Pablo le da cierta claridad a esta versión. Leo en 1 Corintios 15 del 12 al 20, que en la versión Reina Valera perdón, la versión Dios habla hoy, lo titula La resurrección de los muertos. Y dice así, ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo.
Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Y ahora el epílogo de esta parte dice, lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Y hermanos, realmente ahí está la base de toda nuestra esperanza. Tenemos un Salvador resucitado, un Salvador entronizado, un Salvador que se preocupa por cada uno de nosotros. Y en este relato que vemos, donde una mujer pecadora se convirtió en una mujer extraordinaria y fue la primera a quien Jesús apareció después de resucitado. Fue la primera en verlo y en hablar con él y en llevar las nuevas. Una mujer, ella pudo haber dicho, no me van a creer, como ya hemos visto anteriormente y hemos estudiado tanto en el Evangelio de Marcos como en el Evangelio de Juan, que las mujeres realmente no tenían una posición eh, eh, muy buena en la sociedad de esa época. Y sin embargo Jesús escogió a esta mujer pecadora, a una mujer endemoniada, de la cual él había sacado 7 demonios, a una mujer mal vista por la sociedad, para ser su mensajera y la primera a quien él aparecía. Eso también, hermanos, es una lección para nosotros. No importa qué tan bajo hayamos caído, Cristo siempre nos busca. Y si nos dejamos encontrar, Él nos encontrará y Él nos salvará, así como lo hizo con María Magdalena y como dice en Primera de Corintios lo que acabamos de leer, en todos los que creen y todos los que han dormido en Cristo y nosotros que creemos que Él nos ha salvado, que Él murió por nosotros y que por esa sangre expiatoria podemos tener opción a la vida eterna y vivir con Él por toda la eternidad. Que esta sea una lección para nosotros entre Jesús y María Magdalena, nos deja una esperanza también de que Jesús, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestra rebeldía, Él siempre nos sigue buscando y nos llama con los brazos abiertos. Que Dios les bendiga grandemente.